¿Qué importe de deuda has conseguido exonerar y a cuántos clientes has ayudado? De personas físicas tengo 18,5 millones y de empresas, la mayoría pymes, 15 millones de euros exonerados. Y si cumples los requisitos, puedes ser perdonado de prácticamente el 100% de tus deudas. Si hay alguien que tiene una deuda, ¿qué le dirías para que se quedase hasta el final? Si me ve, va a conocer la única forma que existe en España para poder cancelar sus deudas al 100%. María Isabel Miranda es experta en la ley de segunda oportunidad y ha ayudado a personas y empresas a librarse de sus deudas con las herramientas legales que pocos conocen, pero que pueden cambiarlo todo. Hay que leer entre líneas. Cuando te ofrecen dinero, siempre va a haber cláusulas abusivas. Cuando tu gestor de toda la vida, del que tú dices te fías, porque no nos planteamos segundas opciones, porque llevo 20 años con él, hace 20 años él era un gestor de verdad. Ahora es un vendedor. ¿Cuáles son las señales de alerta que a ti te asaltan y dices, uy, aquí hay un sobreendeudamiento? La primera, y esta te va a parecer la más fuerte de todas, Raúl, es que cuando tus deudas superen el 35% de tus ingresos, ya estás en peligro. El segundo es que estés pagando tus gastos esenciales, la comida, con una tarjeta de crédito. El tercero es que pagues la cuota mínima mes a mes. Cuarto, pedir préstamos para pagar otros préstamos. Y la última es la peor, que es fingir demencia. Si hay una persona que nos está escuchando y ahora mismo está pensando en adquirir una deuda, ¿qué le recomendaría? Le recomendaría que siga estos 3 pasos. Uno, que la analice, ¿me la puedo permitir? El segundo paso, ¿para qué quiero esa deuda? Por último, María Isabel, si hay alguien que tiene una deuda y está viendo este episodio, ¿qué le dirías para que se quedase hasta el final? que si me ve, va a conocer la única forma que existe en España para poder cancelar sus deudas al 100%. Qué bueno. Mira, el concepto de la palabra deuda depende de cada persona, evidentemente, pues tendrá un concepto u otro. Para ti, ¿qué significa la palabra deuda? Bueno, te voy a hablar como María Isabel no abogada y María Isabel abogada. ¿Ok? Como no abogada, una deuda es una obligación pecuniaria, bueno, esto es un poco abogado, pero bueno, es una obligación pecuniaria que perpetuada en el tiempo te puede generar problemas de financiación. Entonces, cuando una deuda no la sabemos controlar, cuando una deuda se nos escapa de las manos porque creemos que podemos pagarla, pero es una deuda a muchos años y pueden pasar un montón de cosas, eso empieza a generarnos malestar, dolor de cabeza, ansiedad, desestabilidad familiar, se rompen familias. Eso te lo explico como una abogada lo que significa para mí una deuda, que puede ser un problema de financiación si se perpetúa mucho en el tiempo, ¿vale? Si la reunificamos, si ponemos la cuota más pequeña y como abogada te digo que la deuda es necesaria para hacerte millonario. Sin deuda no podemos ser millonarios y eso lo sabes tú también perfectamente. Necesitamos deuda para comprar maquinaria, necesitamos deuda para expandirnos, necesitamos deuda para equipos, para procesos de información. La deuda es necesaria y bien utilizada es lo que nos va a llevar de ser unos emprendedores a ser auténticos empresarios y millonarios. Claro, es que has dado en el punto clave y hay un concepto muy famoso que es la deuda buena y la deuda mala, que se suele hablar mucho. Entonces, si eres capaz de identificar cuál es esa deuda buena que te va a ayudar a tu negocio o a tu persona o a tus inversiones, bien. Ahora, yo creo que el problema de la cultura financiera que existe en Europa, en España y demás, no es esa, sino que hay un sobreendeudamiento de familias que al final acaban, pues, recurriendo a gente como tú, gente como nosotros, ¿no? Entonces, claro, hay que entender muy bien ese concepto. ¿Cuál es la deuda buena? ¿Cuál es la deuda mala? ¿Cuál te va a ayudar y cuál no? Entonces, en tu profesión, en tu trabajo, ¿qué importe de deuda has conseguido exonerar y a cuántos clientes has ayudado? En total, Sí, vale, teniendo en cuenta que yo llevo solo, exclusivamente con ley de segunda oportunidad y derecho concursal, eh, 3 meses y hasta ahora he estado compaginándolo con 2 trabajos también. De personas físicas tengo 18,5 millones y de empresas, la mayoría pymes, 15 millones de euros
exonerado. Qué bueno. ¿Y en cuántas personas y empresas más o menos crees que se traduce eso? Bueno, en empresas, te puedo decir que una 12 porque las he estado contando, y en persona, unos 120 expedientes, porque tengo deudas muy pequeñas también. Hay gente que te pide una ley de segunda oportunidad con 5.000 euros, que es la más pequeña que tengo y que creo que es la más pequeña de España, porque no, nadie me lo ha rebatido. He estado preguntando en redes, preguntando si hay algún magistrado ha exonerado menos y no. Entonces también tengo la más baja de España. Y sí, hay gente que va con muy poco, 12.000, 15.000, 20.000. Vamos a hablar de en dos bloques en el podcast, ¿vale? En un primer bloque de la deuda, por el concepto tal, y veremos cuáles son los tipos de deuda, y luego de ley de segunda oportunidad, que es bastante interesante. Y bueno, vamos a desglosarlo así y veremos cómo lo vamos desarrollando. Entonces, Perfecto. ¿cuáles son los tipos de deudas que más contraemos en España a nivel personal? Te lo voy a decir, un préstamo para comprar un coche, tristemente lo hacemos con reserva de dominio porque no tenemos el conocimiento suficiente. No recomiendo comprar nunca un coche con una reserva de dominio, sino que vayas a tu banco, pidas un préstamo y con ese préstamo compres el coche. Ese es el primero de todos. Luego, una hipoteca. Un préstamo personal te va a sorprender para salud bucodental. La odontología es un lujo a día de hoy en España. Unos brackets para tus hijos o tú ponerte unos implantes, casi siempre eso se suele financiar. Y te voy a hablar de una que no estoy para nada de acuerdo, pero es una muy recurrente, que es pedir préstamos para familiares, con la promesa de que ese familiar te va a pagar la cuota todos los meses. ¿Qué sucede? Que tú has contraído la obligación, no tu familiar, y ese familiar, pues por H o por B, muy probablemente siempre te la deja de pagar en algún momento. Entonces yo creo que cuando se hacen ese tipo de acciones, tienes que asumir que ese dinero es regalado y que lo vas a pagar tú. Eso es lo más normal que pasa en España. Claro. Bueno, es verdad que has dicho una que es muy recurrente y la de la salud bucodental, ¿eh? En derecho de familia, ¿no? En divorcio y demás, suele verse este tipo de deuda muy generalizado. Es decir, cuando le ponen los braques a los niños, el deudón de lo que sea, porque además ahí ni preguntan ni demás, lo que salga es lo que se paga, y es verdad que es una deuda muy generalizada. El tema de las gafas de los niños también he visto yo que es bastante generalizado. Y algo que es muy cierto y es el tema de la reserva de dominio de los vehículos, que no se suele hablar de ello. Y te das cuenta, o hay mucha gente que se da cuenta cuando vende el vehículo. Vende el vehículo y no lo puedes vender hasta que no canceles esa reserva de dominio, porque el coche no Efectivamente. es tuyo. Entonces dices, no, me he comprado un coche, no, el coche es de la financiera. Hasta que no termines de pagarlo, no es tuyo. Y la verdad que es que es una deuda o es un concepto que la gente no suele conocer. Y además que no sabe luego el procedimiento de que tienes que ir al registro de bienes muebles a cancelarlo. Efectivamente. Esas son las más comunes dentro de la normalidad y una persona que no esté sobreendeudada. Ya la persona sobreendeudada es tarjetas de crédito a tutiplén, mini créditos, préstamos personales para viajes y cosas absolutamente innecesarias y aplazar carros de compras de ropa innecesarias tipo Shein con plataformas tipo Aplázame o Secura. Esas son las que son también muy recurrentes, pero no las veo dentro de la normalidad, sino ya las veo dentro de la anormalidad del sobreendeudamiento de una persona. Claro, para mí hay una muy peligrosa que son los microcréditos. Ujú. Es decir, la gente también en publicidad pues te lo vende muy bien y luego son créditos que se consiguen con relativa facilidad. Entonces, una persona que consigue un microcrédito de 2.000 o 3.000 se lo dan pronto, no devuelve, después solicita otro y se lo va dando, al final creas una pelota que si tú no tienes esa cultura financiera o no tienes el respaldo para poder afrontarla, tienes un problema. Entonces, si hay una persona que nos está escuchando y ahora mismo está pensando en adquirir una deuda, ¿qué le recomendaría? Primero, le recomendaría que siga estos 3 pasos. Uno, que la analice. Ujú. Primero, ¿me la puedo permitir? ¿No me la puedo permitir? Cuando digo me la puedo permitir, es, ya tengo ese dinero y quiero endeudarme para no descapitalizarme o no lo tengo. Esa deuda representa más del 35% de mi salario. Si ya pasa del 35% de tu salario, olvídate. Y para mí, lo único que debe suponer el 35% de tu salario debe ser o tu vivienda o tu alquiler. Para mí esa es la deuda más importante, o sea, tu hipoteca. Es la deuda más importante y la que debe suponer, pues,
el mayor grosso de tus ingresos, ¿no? Tienes que plantearte eso. O sea, hacer un análisis de si puedo o no puedo. Y no creerte que eres perpetuo y que no te va a pasar nunca nada, que no vas a caer en una baja, que se te van a reducir los ingresos. Entonces, tienes que pensar si te quedas sin ingreso, por cuánto tiempo podrías pagar esa deuda o no. Eso es el primer paso. El segundo paso, perdón, es el análisis. ¿Para qué quiero esa deuda? ¿Es para un emprendimiento? ¿Es un capricho? ¿Es ponerme unos implantes dentales? ¿Es una operación estética innecesaria o bien es necesaria porque he pasado por un procedimiento tipo un cáncer y tengo que hacer una reconstrucción? Entonces, necesitas saber el para qué. Si es para un negocio, tienes que saber el retorno, calcular el retorno. Es decir, si yo mañana pido 20.000 euros para montar un negocio, tengo que tener un business plan para saber en cuánto tiempo voy a retornar esa inversión que estoy haciendo, ese préstamo. Yo no lo haría más de 3 años si es, por ejemplo, 20.000 euros. Si es a más de 3 años porque voy a montar un negocio, el negocio ha fracasado. Para mí, el escenario o sea, el escenario para una salud financiera óptima sería poder amortizarlo, si es para un negocio, en 3 años. Es lo que yo Sí, sí, creo, sí. lo No, que yo he vivido buen criterio. en mi experiencia laboral. Y luego, por último, protegerte. Ese préstamo jamás, jamás puede estar en el mismo banco donde tú tienes la hipoteca. ¿Por qué? Porque le estás dando todo tu poder a una entidad financiera. La entidad financiera, tú imagínate, tienes un mes malo porque tienes que pagar un tratamiento médico, cualquier cosa, lo que sea, y solamente te llega para pagar la hipoteca. Tú tienes que priorizar el techo donde vives y está claro. Entonces, pues tú ingresas el dinero de la hipoteca, pero no el del préstamo. Pues el banco lo va a destinar a pagar el préstamo y te va a dejar la hipoteca impagada, generando los intereses que eso conlleva, los gastos de descuento, lo que sea, porque a ellos les interesa el préstamo por los intereses que son muchísimo más altos que los de la hipoteca. Aparte de que en una hipoteca tienen la garantía que es el bien inmueble. Eso es así. Eso serían para mí los 3 pasos a la hora de adquirir una deuda. Sí, al final es hacer un análisis del por qué vas a adquirir esa deuda. Lo que pasa que suele ocurrir que la mayor parte de la gente, lo que yo suelo ver, que son para caprichos. Entonces no te sientas y no haces reflexión contigo mismo de decir, coño, ¿realmente necesito este viaje a las Maldivas? O igual si me voy a Canarias, pues es prácticamente lo mismo y me cuesta 10 veces menos. O es necesario ahora mismo lo que tú decías, ¿no? Cierta operación estética o como tú dices, ¿no? Hay necesidades. Hmm. Evidentemente, si es una necesidad, yo lo comparto. Está claro que hay que hacerlo. Lo que pasa que hay otro error que yo veo en la gente que no suele comparar. Es decir, te vas al banco de confianza, al cuñado de abajo, y es el que te hace el préstamo a un tipo de interés al que sea, al 8 al 9 al 10 al que sea, tú lo aceptas y ya está. No comparas con otros préstamos, no comparas con otras empresas, con otras entidades, y es lo que tú dices, muy importante de que no lo tengas todo en el mismo saco, porque el banco va a tirar de lo que más le interesa. Cuando quiere darte el préstamo va a ser tu mejor amigo, luego va a ser tu peor enemigo porque va a intentar coger lo que más le interesa. Entonces, si tú no has hecho ese análisis previo, tienes un problema. Efectivamente. Y luego hay que leer entre líneas. Cuando te ofrecen dinero, ya sea el crédito preconcedido, que eso es un peligro, yo no sé qué activa, porque nunca me he parado a leer estudios, pero eso debe de activar algo en los cerebros de las personas que piensan que ese dinero es gratuito. Y eso es un dinero prestado que sale caro, muy caro. O sea, hay que leer entre líneas. Cuando alguien te ofrece dinero, siempre va a haber cláusulas abusivas. Cuando tu gestor de toda la vida, del que tú dices te fías porque no nos planteamos segundas opciones, porque llevo 20 años con él. A ver, hace 20 años él era un gestor de verdad, ahora es un vendedor. Porque las políticas bancarias han cambiado y si él no quiere perder su puesto de trabajo, tiene que llegar a una serie de objetivos de venta. Pero es que ya no solamente es que te tenga que vender un préstamo, sino es que te tiene que vender un seguro médico, te tiene que vender una alarma, te tiene que vender un seguro de responsabilidad civil, te tiene que vender un abanico de productos que cada vez más roza lo absurdo. O sea, una alarma. Vale, que das hipotecas, pero una alarma.
Ya eso ya me parece absurdo. Sí, pero hay gente que yo creo que ni se entera de que le están colando la alarma, o el seguro, o comisiones de apertura, descabelladas, es decir, Efectivamente. le están contratando, ellos ven el dinero solamente, 40.000, 20.000, pero a lo mejor tú estás pagando ahí 30.000, ¿sabes? Y dentro de esos 30 está lo que tú dices, ¿no? El seguro, la alarma, te están colando a lo mejor algunas tarjetas de crédito obligatorias que tienes que utilizar y si no te cobran comisiones. Exacto. Es decir, al final es lo que tú dices, se han convertido en comerciales. ¿Por qué? Pues porque tienen que cumplir ciertos objetivos. Lo que pasa que todo este tipo de personas que acaban endeudándose, ¿tú has visto ciertos patrones que suelen reunir todos ellos? Sí, y tú lo nombraste antes, el viaje a Maldivas. Tuve concretamente un cliente que menos mal que fue una llamada telefónica, te voy a hacer un poco de storytelling. Sí, Concretamente, gracias a Dios que fue una llamada telefónica, porque me dijo, mira, yo pedí primero un préstamo de 12 para ir a Maldivas y luego pedí uno de 21 para cancelar el de Maldivas y con lo que me sobró me fui a Disney. Y yo mientras iba haciendo así en la silla, por eso digo mejor que fue una llamada porque no me veía, ¿sabes? Es que era una cosa tremenda. Y yo, bueno, pues quiero que sepas que eso un juez puede considerarlo una temeridad. Depende del juez, porque la ley concursal, y tú lo sabes bien, tiene un pequeño artículo donde te dice que el juez podrá apreciar la temeridad o no. Que muchos no lo están haciendo y lo que están esperando es a ver si el acreedor se opone y dice, mira, es que se han endeudado para irse a las Maldivas. Entonces, porque puede averiguarlo perfectamente el acreedor. Entonces, muchos están dejando pasar eso por alto, pero hay otros que no. Hay otros jueces que ya están diciendo, mira, no, la ley de la segunda oportunidad no es un regalo, es un derecho si te lo mereces. Y estoy de acuerdo, yo voy en esa línea también. claro, yo he visto en el boom inmobiliario, es verdad que con todo el tema es decir, tema hipotecario y demás, hemos visto barbaridades. Es verdad que Ujú. era muy común, 2008, 2009, 2010, 2007, que solicitaras el préstamo hipotecario para tu vivienda y dentro te venía pues un 120%. Es decir, tú pedías el préstamo para la vivienda, para la obra y para el BMW. Sí, sí, Siempre sí. era, Era siempre el era pack el pack completo, o la boda, sí, o la o la boda, boda. o la boda también, sí, sí, sí. Correcto, entonces te pegas pagando tu boda 30 años sin darte Sí, cuenta, sí, total, o el coche 30 años. Pero eso totalmente. se veía mucho y luego cuando nosotros hemos llevado muchos procedimientos de ejecución hipotecaria Ujú. y al final veías ese sobreendeudamiento y decías, coño, es que yo no sé. Bueno, veíamos a gente con dos, tres hipotecas sobre la misma vivienda y decía, y tres ejecuciones a la vez. Y dices, pero vamos, ¿cómo has llegado, ¿no? a este límite, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las señales de alerta que a ti te asaltan y dices, uy, aquí hay un sobreendeudamiento? Mira, las tengo apuntadas porque quiero que toda la audiencia las sepa y no falte ninguna, porque un montón, son un montón. Pero la primera, y esta te va a parecer la más fuerte de todas, Raúl, es que cuando tus deudas, quitando tus gastos esenciales, agua, luz, el seguro médico, no sé qué, superen el 35% de tus ingresos, ya estás en peligro. ¿Por qué? Porque ya no tienes capacidad de ahorro. Se te rompe el coche, tienes que tirar de una tarjeta de crédito o de un famoso préstamo preconcedido de 3.000 euros para arreglar la reparación. Entonces ya ahí es el primer indicio de que algo malo puede pasarte. Ojalá que no. Perdona que te corte. Cuando hablas del 35%, ¿te refieres en global? Hipoteca, préstamos personales, el móvil. Es decir, me refiero al No, préstamo no, del no, no, móvil. no. Hablo del 35% solamente préstamo, quitando comida, agua, luz, teléfono e hipoteca. Ahí te estoy diciendo. ¿Vale? Que si hay un 35, o sea, te quita toda la capacidad de ahorro. Y hay gente que no llega ni a eso, ¿sabes? Entonces, por eso, cuando un 35% va destinado a deudas, se acabó. Ya ahí estás en un muy posible sobreendeudamiento porque a poco que te pase, ya sea eso, que se te rompa el coche, es muy normal. Que se te rompa el termo de tu casa, ¿vale? Que el termo de tu casa es más barato, pero cualquier pequeña contingencia o que te venga una multa o que te venga de repente una plusvalía de una casa que vendiste y tardaron 2 años el ayuntamiento en girártela y demás. Cualquier eventualidad de esas ya te rompe los esquemas financieros. Luego, el segundo es que estés pagando tus gastos esenciales, la comida, con una tarjeta de crédito.
Ese es el segundo indicio. Voy a ir de más flojo a más fuerte. Ujú. El tercero es que esa tarjeta de crédito con la que has pagado tus gastos esenciales, pagues la cuota mínima mes a mes. Es decir, que la tarjeta de crédito no la liquides a final de mes, Ujú. ¿vale? Porque tú puedes utilizar crédito y luego a final de mes liquidas todo lo que has gastado y punto. No, que vayas pagando la cuota mínima que a lo mejor es de 90 euros. Entonces eso se va perpetuando, vas pagando siempre más intereses y tú vas tirando de esa tarjeta lo poquito que puedes, pero nunca se acaba. Y es más, luego a lo mejor a los 6 meses, como ven que pagas la cuota mínima, te amplían el límite. A lo mejor tenías un límite de 1.200, te lo suben a 2.000 y vuelves a tirar. Se te vuelven a engañar. Luego, cuarto, pedir préstamos para pagar otros préstamos. O sea, lo que yo llamo la bola de nieve. O sea, tengo un préstamo de 1.200, voy a coger este de 3.000, liquido el de 1.200 y con lo que me sobra, pues bueno, compro la lavadora y compro la secadora que no es que se te hayan estropeado, es que ya parece que se le va, o algo así, ¿sabes? O te coges un viaje, te haces el viaje a Disney, porque parece que todos los niños que tienen 2 años y tienen una retentiva memorística para siempre necesitan con 2 años ir a Disney, ¿sabes? ¿Por qué? Porque lo ven al primito, lo ven en las redes sociales, lo ven a la influencer que va a Disney subvencionada por Disney. Entonces ellos quieren pertenecer, quieren ser parte de algo, quieren el sentimiento de pertenencia es muy, muy fuerte y se endeudan pues para ir a Disney. Ahí el Corte Inglés hace su magia, ¿eh? Ay, ahora entraremos en el Corte Inglés. Vale, vale. En el Corte Inglés yo me voy a explayar hoy Vale, vale. porque sí. Y luego la acumulación de muchos mini créditos, mi amigo Cetelén, mi primo Dineo, Moneyman, em, la tarjeta de IKEA, que también da mini créditos, tarjeta de MediaMarkt, Carrefour también da mini créditos y créditos de 18 o 20.000 euros también te da. Sí, 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 los tengo. Yo he llegado a tener acreedores, perdón, deudores que tienen 18 mini créditos y los meto en ley de segunda oportunidad con 18 acreedores y los 18 son mini créditos. Pero es que hay algunos que ni conocía, que tienen unos nombres súper random y que lo acaban quebrando porque son entidades de préstamo muy chiquititas que ante tanto impago acaban quebrando. Yo tengo una duda, porque yo nunca he solicitado un microcrédito Ujú. y ellos no te hacen un análisis de riesgo o directamente te lo dan y ya está. No, porque hay algunas entidades que a lo mejor te dan 400 euros. Entonces presentas tu DNI, no te piden ni nómina. O sea, 400 euros al instante. Pero son chiquititos, 500 euros al instante. Por ejemplo, CTLM, si vas a financiar, no sé, en Apple un ordenador o algo, si te pide una nómina, pero solo una. Sí, para los móviles lo he visto yo también. Sí, te pide solamente una, CTLM, una nómina. Mm. Si eres autónomo, si te pide un IRPF, que eso ya me parece una prueba un poquito más contundente de tu capacidad económica, pero es muy fácil conseguir crédito si eres un asalariado, pero muy fácil, mucho más que si eres autónomo. O sea, yo ahora a mí me quitaron el crédito preconcedido que tenía, de repente desapareció de mi banco. Yo tenía un crédito preconcedido muy alto, de repente desapareció. Y yo llamé al banco y yo, mira, pero si ahora estoy ganando muchísimo más. Y dice, sí, pero ahora tus ingresos no son recurrentes. Ahora tienes que presentar tus rentas. Envíame tus rentas. Y yo, no te iba a pedir dinero, tranquilo, es que no lo entiendo. O sea, porque yo hago muchas esas preguntas. O sea, eso que dices que la gente no va más allá, es cierto. Pero yo vengo del retail y en el retail tienes que ser siempre el más rápido, porque si no te quitan los locales, te quitan la mejor mercancía, te quitan la mejor marca, se posiciona mejor que tú. Entonces, por eso yo voy más allá y llamo y digo, mira, ¿por qué me has quitado esto? Pues ahí, o sea, una persona que cobra 1.200 euros a día de hoy y trabaja, bueno, un poquito más por la subida del SMI y trabaja en un sitio de reconocido prestigio, llámese Mercadona, tiene mucha más facilidad para obtener crédito que yo, Claro. muchísima más. Sí, porque es lo que tú dices, al final tienes ciertas garantías, entre comillas, de esa nómina. Bueno, y si eres funcionario ya ni te digo. Mm, Y además tienen condiciones especiales. Pero exacto. claro, cuando ya eres autónomo, evidentemente la cosa cambia. Y al final lo veo también. Sí, pero al final yo les presento, sí es verdad que luego les presento todos los IRPF y obviamente Claro.
sí, me van a dar más, pero el proceso es mucho más rígido, que también me parece bien, Claro, claro. porque mi dinero no es recurrente. Te puedo tener un mes muy bueno como un mes tipo agosto, que los abogados sabes que en agosto pues no facturamos tanto porque es inhábil, es un mes más complicado, pero sí. ¿Cuál es la deuda más absurda que has visto en un cliente? Tengo dos, pero la más absurda de todas, que la conseguí exonerar, fue un chico que le compra a un amigo un Mercedes clase A de 35.000 euros. No, 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 se lo compró con a su nombre, a nombre del amigo, con la condición de que éste le iba a ir pagando la letra todos los meses porque trabajaba en Mercadona. Pero ¿qué pasa? Que aparte que lo despidieron de Mercadona y le dijo, nos vimos en Disney, así, nos vimos en Disney y no le volvió a pagar nada más. Entonces me aparece el chico llorando, contándome esta situación. Mira, tengo un préstamo de 35.000 euros de un coche que ni siquiera estoy disfrutando y que mi amigo no me bloqueó del WhatsApp. Esa es la deuda más absurda. Pero luego la segunda más absurda es el secador de 100 euros, que ni siquiera era la Dyson, que yo digo, bueno, la Dyson, no sé, Claro, no sé, se agota rápido, a lo mejor la puedes revender en claro, Wallapop. No, por un secador de 100 euros, financiarlo a 3 meses y no poder pagarlo. Esa es, sí. Cuando yo digo, mira, que te puedes comprar un secador por 10 12 euros, que seca igual el pelo. claro. Es Ujú. verdad, pero ahí es que ese es lo que yo incido mucho en el concepto de la economía financiera. Es decir, tú tienes que tener la suficiente lucidez para ver, en un ejemplo muy nimio, que son 100 euros, pero te lo podemos extrapolar a 100.000, ¿sabes? Es decir, tienes que saber o conocer si eres capaz, no eres capaz y hasta dónde llega tu capacidad económica, ¿sabes? Pero Ajá. eso yo lo veo mucho, veo un patrón que es muy recurrente y de gente que no tiene esa cultura financiera o que Mm. no le importa, y es que cuanto más gana, más gasta. Entonces, Sí. cuanto más tienes, nunca llegas a ahorrar o nunca tienes ese perfil de decir, bueno, bueno, mi nivel de vida es X, todo lo que supere de X es ahorro o es inversión o hago lo que quiera con ese dinero, pero no me lo gasto. Pero esta persona en concreto, este perfil en concreto, si gana más, su X sube. Y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo, y ocurre con los préstamos. Pues vas pidiendo un préstamo, vas pidiendo otro, vas pidiendo otro, vas pidiendo otro, y cuando baja tu Ujú. nivel de vida, sigues con este nivel y acabas pidiendo más, más, más para continuar con lo anterior. Entonces, te Exactamente. metes en un bucle que no sales bien. Yo esto vuelvo a repetirlo, lo vi mucho en 2008 con el boom inmobiliario de gente que ganaba mucha pasta, pedía mucho préstamo y cuando ocurrió, de hecho, conocí personalmente incluso a gente que acabó suicidándose, precisamente por eso, porque ya alcanzó un nivel de vida que no era capaz de bajarlo y tenía un endeudamiento tan, tan, tan bestia que no lo podían sobrellevar. Entonces, acabando con el peor de los finales, ¿no? Que es el suicidio, porque deuda es lo que tú dices, ¿no? Lo que decías al principio es malestar, es problemas con tu pareja, problemas con tu familia, tienes que pedir prestado Mm. dinero que al final no devuelves y entonces entras en un bucle que es muy difícil de salir. Es muy fácil de entrar porque también la publicidad te lo pone fácil. Es decir, Sí. tú, cuando decíamos lo del Corte Inglés, ¿cuántos anuncios hay de Disney que se pagan a plazos con el Corte Inglés? A 12 meses sin intereses, un montón de cosas. ¿Y sabes por qué acababan suicidándose? Lamentablemente, porque ocultaban su situación de endeudamiento. Les daba vergüenza, sobre todo a los hombres que o sea, no le quiero decir patriarcado, ¿no? Pero por cómo así, no quiero hablar de esas palabras, pero por cómo ha sido nuestra historia, los hombres siempre han sido proveedores durante muchos años. Me parece bien. Fue así la historia, no la vamos a cambiar. Fueron proveedores muchos años. Para ellos es una vergüenza, era una vergüenza, sobre todo promotores, sobre todo constructores que tienen una manera de operar distinta, son hombres muy prácticos, por lo general un constructor y un promotor es un hombre muy práctico, muy proveedor, muy te doy, o sea, los conozco muy bien porque he trabajado el 90% de mi clientela han sido ellos. Entonces, para ellos eso era una vergüenza terrible. Entonces, lo mantenían en secreto, su mujer no sabía que estaban arruinados, sus hijos menos, sus hijos en un colegio bueno, sus hijos con una educación de élite, se dan cuenta de que ya no llegan, me suicido y que cobren el seguro de vida.
Eso sí lo vi mucho. Y otra cosa que vi mucho a raíz de lo de la ejecución hipotecaria es que no había la posibilidad de la dación en pago. Entonces se quedaban remanentes, remanentes. Y esos remanentes se quedaban ahí pagándolos y o lo compraban fondos buitres, esos remanentes, y te llamo y te llamo y te llamo y te acoso y te acoso. Y con la ley de la segunda oportunidad, esos remanentes se exoneran, gracias a Dios. Yo he exonerado muchísimos remanentes de esto. Qué bueno, porque era complicado. El tema de las daciones en pago, primero que era Sí, complicado de que te lo aceptaran, o ha sido bastante complicado, y luego lo que tú dices, se te queda el remanente y que no es solo pierdes la vivienda, sino que el restante lo sigues debiendo. Y a ver sí. cómo eres capaz de salir de esta situación. Yo que el tema, la verdad que lo de las ejecuciones hipotecarias ha dado para mucho, porque nosotros que hemos llevado muchísimas. Y ves situaciones de gente que, joder. Y luego avalaban solidariamente, porque ya no solamente era que te pusieran una hipoteca, sino que también te ponían a ti a avalar personalmente como administrador de la sociedad, que eso luego también se puede exonerar con la ley de la segunda oportunidad. Bendita ella, porque es que era terrible. O sea, los 7 millones, estos famosos que Sí. exoneré, venían de avales solidarios. Es verdad que es algo de lo que no se suele hablar cuando se habla de deuda y es el tema de los avales, ¿eh? Cómo la gente se presta a avalar sin saber las consecuencias que eso conlleva. Te digo que muchos administradores no sabían que avalaban. Iban a su banco de confianza, que les daba todo el dinerito cada vez que entregaban certificación, certificación, certificación de obra. Crisis de 2008, certificación de obra. Ah, sí, pero firmamos aquí. Y había un aval solidario. Sí le daban, pero con el aval. Y no lo sabían. Y yo, porque te lo estoy diciendo, el perfil del constructor promotor no es un perfil que sepa mucho financieramente. Sabe de hacer números en la cabeza para que le salga rentable la venta de la casa o del edificio, lo que sea. Pero luego, de toda la enjundia jurídica y bancaria, no sabe. Claro, además también ahí los bancos pues obran con un poco de mala fe, porque tú sabes que es lo típico, ¿no? Confías en sobre todo cuando eran promotores y Mm, constructores, que yo también lo viví muy cerca, tenías mucha confianza con el del banco y era, toma, aquí tienes el chorro de papeles, tú firmas, no sabes ni lo que estás firmando, ni te lees la letra pequeña porque confías mm, en el banquero y luego cuando ya llega el problema es cuando dices, coño, ¿yo cómo he firmado esto? ¿Cómo he firmado estos tipos? ¿Cómo he firmado un mm. aval? Y dices, coño, pues hay que leer, es verdad que sí, que te tienen que informar, pero bueno, hasta cierto punto también éramos, o bueno, nos hacíamos un poco los tontos, decía, me están dando tanto dinero, yo lo acepto y ya está. Pero Efectivamente. hay que leerse la letra pequeña, o por lo menos asesorarte y que vaya contigo, un abogado, un asesor, quien sea, pero que vaya contigo para que te explique esa letra pequeña. Si tú no la entiendes, pues que te lo explique, porque es que al final las consecuencias son destructivas. Entonces, es muy importante. Ahora, bueno, como tú sabes que se ha modificado todo el tema de la hipotecaria y demás, y el notario que Tienes sí, que tiene que avisarte, avisarte, tienes que ir primero a firmar un con acta acta de previa. transparencia, Sí, sí, correcto. sí, Tienes que sí. ir 3 días antes, leerla, te la explica, te hace hasta un test, que yo lo veo bastante bien, la verdad. Y luego, Sí, estoy cuando totalmente de ya, acuerdo. cuando ya firmas, en realidad sabes lo que estás firmando. Si ya te la han colado, hostia, ya ahí tienes un problema. Entonces, ¿qué opinión tienes tú de las tarjetas de crédito? Yo uso tarjetas de crédito. A mí las tarjetas de crédito me parecen útiles, pero jamás las fracciono. Las pago siempre a final de mes. Nunca fracciono una tarjeta de crédito. ¿Y por qué uso tarjetas de crédito? Primero, porque juego con el dinero durante ese mes. Nunca gasto más de lo que no tengo. O sea, tengo ese dinero efectivamente en mi cuenta. ¿Qué pasa? Que usar una tarjeta de crédito, pues mira, tienes seguros en caso de accidente, tienes seguro de compra, en caso de pérdida o deterioro, tienes seguro de pérdidas de equipaje, por ejemplo, la American Express, si viajas mucho, tienes acceso a todos los lunch de la Priority Pass gratis y luego si alquilas un coche no tienes que pagar el seguro porque si lo pagas con American Express, tienes el seguro. Esa es una que yo recomiendo. Y luego recomiendo las que no tienen comisiones en caso de que viajes mucho y tengas que hacer un cambio de divisa. Una de ellas es Revolut, que tú, por ejemplo, no sé, estamos ahora aquí en Málaga, pues nos vamos a Budapest, que está el Florín, y no te cobran la comisión si pagas con Revolut. En cambio, yo pagué con Amex, que estuve hace poco en Budapest y sí me cobraron una comisión. Y dije, tonta, tonta que no me la traje. Luego las dejo en mi casa. O sea, yo solo me saco la American Express cuando viajo o cuando voy a hacer una compra grande.
que sé que me va a acumular puntos, ¿sabes? Si no... Claro, pero al final estás utilizando la tarjeta de crédito con un objetivo. Es decir, o acumular puntos que luego te va a venir bien, o cashback, que hay algunas que tienen cashback, o Ujú. porque tienes ciertas ventajas, pero la gente normalmente las utiliza pues porque tienes ese pequeño crédito y lo que tú dices, si no lo pagas en el mes que toca, vas pagando, como decías antes, con la cuota mínima y demás, y vas creando ahí una vez más la pelota. Pero no hay que demonizar a las tarjetas de crédito. O sea, al final tienen algunas de ellas tienen ciertas ventajas y son aptas para ti, pues adelante con ellas. Yo, evidentemente, yo no las suelo utilizar mucho, la verdad, pero sí que las comparto, siempre y cuando lo que tú dices, ¿no? Que cuando termina el mes, queda pagada y Santas Pascuas. Ahí hemos mencionado antes a este gran establecimiento que es el Corte Inglés. Sí, mi amado Corte Inglés. Yo no sé cómo no me han prohibido ya la entrada. Después de este podcast probablemente me ponga una gran X, los chaquetas rojas que están allí en la Claro, claro. puerta, me digan, tú no puedes entrar, eres persona non grata. ¿Puedes explicarnos el por qué no eres tan fan del Corte Inglés? Imagina tener en tus manos todos estos libros de los expertos que han pasado por este podcast. Obtendrás conocimiento real, estrategias probadas y claves que podrán transformar tu forma de ganar, de ahorrar, de invertir y proteger tu dinero. La mejor parte, que puedes conseguirlo completamente gratis. Cuando consigamos los 10.000 suscriptores, vamos a sortear este pack exclusivo con los libros de los autores que han pasado por este podcast. Participar es muy sencillo, únicamente tienes que darle al botón de suscribir y automáticamente entrarás en el sorteo. Así que darle al botón de suscribir. Pues aquí va con el punto 6 de cuáles son las deudas los peligros de llegar al sobreendeudamiento, que es vivir con descubiertos desde el día 1. Hay gente que vive a base de descubierto desde el día 1, que ya el día 1 le entra la nómina, se cobran todo y tienen que empezar a vivir con la tarjeta del Corte Inglés. ¿Qué pasa? Que la tarjeta del Corte Inglés es una tienda, tú puedes comprar con esa tarjeta en cualquier parte, pero al final no deja de ser una tarjeta asociada a una tienda departamental que vende absolutamente de todo y tiene supermercado. La gente que hace. Es muy cómodo el Corte Inglés. Compra ahí la comida a mayor precio que en otros sitios, compra los libros del cole para los niños, los uniformes, compra electrodomésticos, el colchón, compran todo para la casa. Entonces es muy cómodo. ¿Qué pasa? Que tú vas viviendo con la tarjeta del Corte Inglés, la mantienes al día porque pagas la cuota mínima. A medida que van viendo que eres buen pagador, te van aumentando esos límites, pero es que luego de repente te llega un mensaje y te dice, tienes 13, que me ha pasado con clientes, te estoy contando historias que me cuentan clientes, tienes 13.000 euros de crédito preconcedido, de un préstamo. Pues cogen ese préstamo. ¿Y qué hacen a lo mejor con ese préstamo? Pues reunifican otras tarjetitas que tienen por ahí. Porque como se piensan que el dinero es gratis, o sea, como le viene todo preconcedido, piensan que es un regalo o algo así. Entonces dicen, bueno, pues voy a coger esto y voy a pagar todas estas tarjetitas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas y sigo con una cuota que a lo mejor te ha incrementado 30 euros. Entonces nunca vas a terminar de pagar esos 13.000 euros. ¿Qué pasa? Que has liquidado otros mini créditos y estás pagando 130 euros de cuota tanto por la tarjeta como por el préstamo, que no lo vas a terminar de pagar jamás en la vida. ¿Qué haces? Sigues endeudándote otra vez con las otras tarjetas por fuera. Y la gente lo hace, va entrando, va entrando, va entrando y la gente lo sigue haciendo. Entonces, ese es principalmente mi problema con el Corte Inglés. Y de repente tú te ves la sirve de la persona y tiene 3 posiciones con el Corte Inglés. Tarjeta, la posición del préstamo de 13.000 euros y de repente sale una oferta de un viaje que lo puedes pagar a 3 meses sin intereses y de repente coges un viaje y ya tienes 3 posiciones. Ya tienes 3 créditos distintos con el Corte Inglés, que es una entidad financiera como puede ser Banco Santander. Hombre, ahí tienen buen negocio. Totalmente. Pero ¿sabes qué pasa? Que mucha gente que entra en concurso conmigo, bueno, conmigo y con toda España y con todos los abogados de España, solo mantienen al día la tarjeta del Corte Inglés porque es con la que viven. Y yo les digo, señores, por mucho que la mantengan al día, en el momento en el que se publique en el BOE que tú estás en ley de segunda oportunidad, te la van a cancelar, por muy al día que la lleves. Bueno, me han llamado insultándome. Me has cancelado la tarjeta del Corte Inglés, ¿cómo ahora? Y yo, te lo dije. Y yo, te lo dije que no podías depender de la tarjeta del Corte Inglés. Entonces eso se une con vivir en descubierto. Y luego las 7, que es
vivir en descubierto, pero hacerlo con la tarjeta de crédito, que viene un poco con la del Corte Inglés. O sea, tú puedes vivir en descubierto con el descubierto bancario, el propio que te da la entidad financiera, que te da tu banco. Y luego la 7 sería vivir en descubierto, pero pagando con tarjeta, que eso es peor porque los intereses son peores. Son peores. Son mucho más altos que lo que te pueda dar un descubierto. Y la última, Raúl, es la peor, que es fingir demencia. Llega un punto, sí, sí, llega un punto que ya tienes tanto endeudamiento que ya desconectas. O sea, tu cabeza desconectó. Ya dejas de abrir las cartas, ya empiezas a bloquear números de teléfono, ya te empieza la ansiedad, ya tienes que ir al psiquiatra, ya dejas de hacer deporte, ya estás al borde del divorcio. Esa ya es la última. Esa ya es cuando ya el cliente toca fondo y viene a verme. Es que es duro, es duro. Es duro y no se suele dar cuenta la gente hasta que está en ese último punto, que es el que tú dices. Si no tienes cierta solvencia y te quitas todo de encima y empiezas de cero, empieza esa bola de nieve o esa pelota y no. Es muy difícil de salir de ahí. ¿Cuál es el tipo de interés más bestia que has visto en una tarjeta o en un micro? Mira, estaba viendo para comprarme un vestidor. O sea, en mi casa estaba, cuando me nace la niña, digo, ay, voy a poner un vestidor en esta habitación y tal, y ya me hago mi vestidor aquí y tal. Por curiosidad, por lo típico, curiosa, me pongo a ver la tarjeta de IKEA Family, que el 80% de mis clientes tienen de deuda IKEA Family. Me salía, bueno, interés nominal más TAE, casi un 23. Y yo, ¿qué? Y yo, o sea, sumando, era un 19 con no sé qué, pero sumándolo con el interés nominal tal, un 23. Comisión de apertura, comisión de cierre, comisión de tal. Y yo digo, esta tarjeta es el demonio. Es el demonio. Y la de MediaMarkt también es súper demoníaca, que la lleva CaixaBank Payments and Consumer. Esa es demoníaca también. Y esa da 600, 900. Yo vi una que era del 28, lo que pasa es que no me acuerdo cómo era, que la azulita esta, no me sale ahora el nombre de la entidad financiera, pero era un 28. Sí, Yo la sí, más bestia 23. sí, me acuerdo, luego diré cuál es la entidad para que la gente no la coja. Dios mío, es que Es una barbaridad. es muchísimo, Y fue muchísimo. para pagar lo que tú decías, un tratamiento dental. Sí, lo de los tratamientos dentales. Mira, me vienen los clientes súper nerviosos cuando yo les digo, mira, deja de pagar eso, tienes que comer. Y me dice, ay, pero el dentista se va a enterar de que yo he dejado de pagar. Y yo le digo, mira, el dentista ha cobrado una comisión por venderte esa financiación. Eso para que lo vayas sabiendo ya que el dentista también está haciendo de comercial. ¿Qué? ¿Cómo? No lo sabían. Y yo, pues sí, chicos, el dentista está ganando una comisión por venderte esa financiación. El dentista recibió el dinero y el dentista no va a saber que tú eres un moroso de esa entidad. O sea, nunca lo sabrá. Y si lo sabe, ¿qué? Tú pagaste. A él le entró el dinero. Él tiene que ejecutar el tratamiento tal y como está estipulado. Pero no se enteran. Lo que vienen con un miedo tan terrible. Él cobra el dinero con la comisión que le cobre la financiera y la financiera es quien luego se la va a tener que apañar contigo. Sí, exactamente. No, y encima el odontólogo o el director, el dueño de la clínica se enriquece porque le dan una comisión por cada tratamiento que venda financiado. Y yo, pues mira. Voy a hacerte una pregunta personal. ¿Y cuál es el tipo de deuda que tú tienes y por qué la utilizas? Mira, yo aquí voy a hacerme un Juanar, que sí, sí, porque lo admiro muchísimo, me voy a hacer un Juanar y te voy a decir que los ricos no hablamos de nuestras cosas y que somos discretos. O al menos los que queremos convertirnos en ricos, como dice en su tercer libro. Compórtate como un rico, aunque no lo seas. Pero bueno, yo voy a decirte la que creo que es más útil, ¿vale? Y que la gente saque sus propias conclusiones. Para mí la más útil es una hipoteca para sacar, dentro de lo que es las deudas, para sacarle un rendimiento, bien sea a larga duración con un alquiler, o bien en una plataforma tipo Airbnb o Booking en vivienda vacacional. Y siempre recomiendo que en la medida que uno pueda, luche y pelee o se las arregle como pueda para no tener que pagar nunca un alquiler o una hipoteca. Y si es una hipoteca, que la pague lo antes posible, si no es una hipoteca para una inversión. Entonces, yo tengo inversiones y ahora mismo
Una de ellas puedes considerarse una hipoteca, pero para una inversión. Bien, sí, yo al final no diré cuántas, pero hay Ujú. mucha gente que me pregunta, coño, ¿cómo puedes tener tantas hipotecas? Porque al final se van pagando automáticamente, se van pagando Exacto. solas con la propia inversión. Es decir, una hipoteca de tu vivienda, pues depende de cada circunstancia, puede ser buena, mala o como sea, ¿no? Pero si eres capaz de que el resto de hipotecas te genere cash flow y ese cash flow lo destines a tu propia hipoteca, pues al final es deuda buena y tienes esa capacidad de apalancarte. También depende en los momentos en los que solicites la hipoteca. Ahora es verdad que parece que estamos retornando a un buen momento para solicitar hipoteca, pues bueno, el En que 2025 van a dar mucho dinero, porque el dinero está más barato. Entonces necesitan intereses. Van a soltar, yo creo que en 2025 van a soltar muchísimo dinero. Y ahora la gente podrá decir, ay, qué fácil lo pone ella, lo de no pagar renta o no pagar hipoteca para tu vivienda habitual. Se puede. Lo que pasa es que no hay que ser simplistas en la vida. Respeto a la persona que quiera tener un trabajo de 8 a 3 ganando 1.400 euros, pero para poder alcanzar, si vienes de una familia humilde como es mi caso, la libertad financiera o por lo menos un estatus de vida muy cómodo, tienes que trabajar mucho. O sea, y no en un solo trabajo. Tienes que tener 2, 3 fuentes de ingreso. Yo he tenido hasta 3 trabajos. De lo mío siempre como abogada. Siempre como abogada, pero yo he estado por cuenta ajena, por cuenta propia, pagando una pasada de impuestos para poder tener lo que tengo a día de hoy. Y para poder haber salido de lo que yo llamo la Matrix, que es trabajar por cuenta ajena. Que no tengo, mi última experiencia fue maravillosa en la última empresa donde trabajé. Aprendí muchísimo, fue el sector retail, es un sector en el que se aprende demasiado y es un sector que me ha servido ahora para mi despacho, para el crecimiento que he tenido en mi despacho, porque las técnicas de venta las he aplicado todas a, ¿sabes? A mi despacho de abogados. Pero sí es cierto que si quieres libertad financiera, tienes que trabajar. Tienes que trabajar o te tiene que cuadrar la automatización de YouTube o tienes que ser, exacto, te tiene que cuadrar una automatización de YouTube o tienes que haber sido un experto invirtiendo en criptomonedas, haberte formado en criptomonedas o haberte formado en el mercado de valores que en ello estoy ahora mismo. Ujú. Y estoy diversificando por si acaso, es que nunca se sabe. sí, vamos, yo eso lo comparto y al Ujú. final mi amalgama de inversiones funciona así, es decir, hay varias fuentes y de todas las fuentes pues acabas atrayendo dinero y vas reinvirtiendo. Lo que pasa es que lo que tú dices, para llegar a eso, primero tienes que trabajar duro. Sí, Nada cae del cielo y sacrificarte, y cuando te sacrificas, trabajas duro, te pueden salir mejor o peor las cosas, pues tienes esa capacidad de poder hacer este tipo de inversiones o este tipo, al final es ganarte la vida o alcanzar esa, ¿no?, ansiada libertad financiera, ¿no? Que bueno, que es, como yo lo llamo, es el santo grial, ¿no? exacto. Al principio tienes que trabajar como un negro. Luego es verdad que ahora no es que tenga libertad financiera plena, pero sí es cierto que también trabajo más horas, pero trabajo de madrugada, que me encanta. O sea, no tengo que levantarme y llegar a las 9 de la mañana a un trabajo. No tengo otros problemas peores porque tengo responsabilidades que antes no tenía, pero como yo tuve que combinar las dos facetas, más o menos estoy acostumbrada. Entonces lo he llevado bien, pero sí es cierto que han sido años de burnout total. O sea, para yo llegar a donde estoy, burnout total. Para poder decir, ya no necesito un trabajo por cuenta ajena, que estaba muy bien remunerada, era un trabajazo lo que yo tenía. Pero fue duro. Qué bueno. Vamos a Ujú. pasar al siguiente bloque, que es el de la ley de segunda oportunidad, que la verdad Sí, que es bastante interesante. Cuéntanos, ¿qué es la ley de segunda oportunidad? bueno, lo vamos a contar de una forma muy sencilla, lo menos técnico posible. Que todo el Es, mundo lo entienda. vale, es una herramienta legal que está en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, está recogido en las leyes españolas, que viene de Europa, y si cumples los requisitos, puedes ser perdonado de prácticamente el 100% de tus deudas. Casi siempre es el 100%. En algunos casos no. Hay algunas deudas que no son exonerables porque es lógico que no lo sea. Y hay otras que no son exonerables y me parece ilógico, que son las deudas con administraciones públicas, que solamente te dejan hasta 10.000 euros. Vale, ahora entraremos un poquillo Sí, ahí en, hay e- que entrar. en ese detalle. ¿Quién puede acogerse a esta ley? Mira, pueden acogerse personas físicas siempre que sean residentes en España. Lo que es ley de segunda oportunidad, sí, llamémoslo así, aunque es lo mismo que el concurso de acreedores, y autónomos.
Pero como ley de segunda oportunidad, personas físicas y autónomos que estén en una situación de sobreendeudamiento, que ese sobreendeudamiento se haya producido de forma fortuita, que si alguna vez pediste ley de segunda oportunidad o concurso de acreedores no te calificaran lo anterior como culpable, que no tenga delitos contra el orden socioeconómico, contra el patrimonio, falsedad documental o contra los organismos públicos y trabajadores con penas que sean iguales o superiores a 3 años, aunque te la podrían dar si ya lo tienes todo saldado y todas las responsabilidades pagadas, la buena fe y tener supuestamente más de un acreedor. Pero yo tengo 3 autos donde se exonera solamente con un acreedor. Sí, pero ¿por qué? Porque para mí el juez tiene que ser empático con la justicia. Y si la exposición de motivos de una ley te dice que esto es para dar una segunda oportunidad a personas que están ahogadas y que ha sido de forma fortuita, y ese acreedor es, por ejemplo, de 400.000 euros, era de 481 y los otros eran de 25. De 25.000 eran 2 hermanos. Tú tienes que tirar de la exposición de motivos, que es lo que quiere decir la ley. Y mientras no haya nadie que te pueda recurrir eso, además los autos son irrecurribles, se puede revocar la exoneración, pero no se puede recurrir el auto de exoneración. Entonces, eso de más de un acreedor lo pone la ley, pero puede ser con uno también. Yo lo he conseguido, pero me puedo encontrar un juez que mañana me diga que no y me la deniegue y me lo podría encontrar. Y que la deuda no supere los 5 millones de euros, pero volvemos a lo de atrás. Tengo una de 7 y además hay una de 12 millones de un juez de Pontevedra. O sea, es más antigua que la mía. La mía es más, sí, hay una de 12 millones. 12 millones, con varios acreedores, ¿no? Sí, este supongo que tenía varios acreedores, no creo que sea un acreedor solo de 12 millones de euros. Esto seguro que era un promotor igual que en mi caso. Es que tantos millones de euros es gente que ha contribuido mucho al tejido productivo de un país. Claro. ¿Y cómo? El boom de la construcción. Eso mueve millones, movía y en aquella época más todavía. Claro. ¿Cuál es el tipo de deuda al que te puedes acoger con la ley de segunda oportunidad? Mira, desde minicréditos, préstamos personales, préstamos entre particulares, préstamos deudas a proveedores, las deudas de telefonía, incluso las deudas de comunidad de propietarios que tienen una calificación un poquito más rara, pero ya hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que ya permite exonerarlas también, porque había esa cierta Ujú. duda. Luego las deudas de Hacienda, Seguridad Social y Haciendas Forales hasta 10.000 euros. Hasta 10.000. Hasta 10.000. No, querían ponerlo, cuando se estaba redactando el texto, querían poner 1.000. Saltamos todos diciendo, perdón, 1.000 y 10.000. Que 10.000 es un seguro social o algo. Es que 10.000 es cero, o sea, es ¿Y nada. son concurrentes? Es decir, ¿son 10.000 en Hacienda, 10.000 en Seguridad Social? No, ¿no? Sí, sí. Pueden ser 10.000 en Hacienda, 10.000 en Seguridad Social. Y hay aquí un tip que voy a dar, y es que si estás casado en gananciales, Sí. tienes que presentar el concurso de los dos, porque los dos son para lo bueno y lo malo. Pues en este caso, el texto refundido dice 10.000 euros por deudor. Entonces, claro, la deuda a lo mejor no sé, 30.000, el matrimonio, como es por deudor, le exonera 20 por cada uno. Y eso el juez no lo ha visto, eso no lo ha visto Hacienda. Hacienda, cuando me presenta las alegaciones, yo cojo y digo, por deudor. O sea, contesto y pongo por deudor. Y luego ahí es verdad que me hacen la corrección y me lo han aceptado. Se le escapó al legislador. Se le escapó, pues no sé si no, Tipex, se le escapó que era por deudor. Entonces ahí hay un pequeño truquillo. En resumir, por resumir me refiero, persona física autónomo ley segunda oportunidad y empresa pues ley concursal. Depende. Autónomo también puede ser, tiene que ir por procedimiento especial microempresa, que es una sede terrible que a día de hoy funciona muy mal y que los jueces y toda la administración de justicia está enfadada, y los abogados también, y con razón, porque se hizo deprisa y corriendo, porque había que cumplir con los plazos de Europa. Cada vez la va mejorando más, está claro, y no la entendíamos, siempre y cuando
tengas menos de 10.000 trabajadores, tu cifra de negocio sea inferior a 700.000 euros y tu pasivo no supere los 350.000 euros. Si eres un autónomo así, que he visto autónomos que me facturan 400.000 euros, y yo digo, ¿por qué no eres SL? Bueno, X, tendrías que ir por procedimientos, lo normal es ir por procedimiento especial de microempresa, que a mí me causa más trabajo, a la Administración de Justicia también, e incluso se cruzan los procedimientos. Es decir, yo lo presento y presento la demanda también conjunto, y a lo mejor en decanato uno se va al juzgado número 1 y el otro se va al 2, porque la sede te lo reparte automáticamente. Entonces empieza a haber como el concurso duplicado, empiezan a haber problemas. Claro, iba a entrar en tecnicismos, pero no. Vale, sí, sí, voy No, a quitar este tecnicismo, mejor. pero para que lo sepan que es un poquillo más complicado para el abogado el procedimiento especial de microempresa. Y las empresas, si son pymes que superan esto que te he dicho, ley concursal normal. Es el libro 1, ley concursal normal. Hombre, con las nuevas incorporaciones que han habido, que se han acortado plazos, que las liquidaciones ahora son rapidísimas, ya está. ¿Cuáles son los tipos de deudas que se pueden exonerar? O, perdón, ¿cuáles son los tipos de deudas que son más difíciles de exonerar? Difíciles de O exonerar casi imposible. o casi imposible. Mira, te voy a decir, casi imposible, pero no imposible, es una parte de la hipoteca. Vale. Tú puedes exonerar una parte de tu hipoteca. Te lo voy a ejemplificar. Tú tienes una casa que adquiriste por 138.000 euros y presentas tasación de 108.000 euros. Entonces, a ti la hipoteca de 350 con los Euribor y tal te sube a 620 más las deudas que tienes. Ya no te da, estás en situación de sobreendeudamiento y por lo tanto tienes que acogerte a la ley de la segunda oportunidad. Pues tú solicitas un recálculo de cuota de la hipoteca, presentando lo que te costó, presentando la hipoteca, las amortizaciones y presentando la nueva tasación. Entonces, si el juez te lo aprueba, se recalcularía la cuota en base a 108.000 euros y no a 138. Pero eso es muy complicado, ¿por qué? Porque el mercado inmobiliario a día de hoy está por las nubes. Entonces, algo que tú compraste a 138.000 euros es posible, hace 2 años, es posible que lo puedas vender por 160 Claro. o 165, porque por lo menos, no sé aquí, pero en Canarias no hay oferta. No hay oferta. Entonces ya puedes pedir prácticamente auténticas barbaridades por una vivienda. Entonces es casi imposible, pero existe. O sea, ahora mismo ya hay unas cuantas sentencias, ¿sabes? Digo, autos, ¿sabes? Que lo reconocen. Pero por cómo está el mercado inmobiliario es complicado que un juez te reconozca eso. Bueno, depende también de la pericial, ¿no? Si consigues una pericial Sí, claro, que pero te la baja el precio de mercado. claro, pero yo soy el juez y a lo mejor te pido hasta dos, porque ya estamos pidiendo algo que está garantizado, ya es algo que está muy protegido. Una hipoteca es un privilegio Sí, sí, muy sí. grande. Entonces ya estamos hablando de lo más junto con los sueldos, los salarios de los trabajadores de ciertos periodos, estamos hablando de lo más protegido que hay en la ley concursal, que son las hipotecas. Claro, también es que ahí entra en juego. Lo estoy diciendo de forma muy llana, no estoy hablando estoy evitando todos los tecnicismos posibles, que los abogados no me maten aquí, pero bueno, Te lo agradezco, porque al sí. final el público es más Mm, neófito en leyes y te lo agradezco. Entonces, claro, es que aquí entra en juego también dos procedimientos. Entra en juego el procedimiento hipotecario puro y duro, que el mm. banco evidentemente irá por ahí hasta que pueda y más. Entonces, Claro, y ellos estarán contrapericiales y ellos estarán. Entonces ahí sí ahí sí te digo yo que se persona el banco y ahí el banco sí te va a presentar alegaciones y bien hechas. Mm. vale, ¿cuáles son los criterios que se pueden tomar para decidir si una deuda es exonerable o no? Si cumples los requisitos que te he dicho y ningún acreedor se te opone y el juez no ve indicio de falsedad documental ni ve indicio de mala fe, todo es exonerable, salvo el remanente de las deudas de seguridad social y Hacienda, salvo las deudas por responsabilidad civil extracontractual, tipo un accidente de tráfico, deudas por alimentos, hay que pagar siempre la pensión alimenticia y con motivo, y los salarios de los trabajadores de los 60 últimos días antes de entrar en concurso y los salarios que se hayan devengado durante el concurso de acreedores.
Vale, ¿cuál es? Bueno, hay un criterio que me gustaría definir, que no sé si seremos capaces de, de hacerlo, y es el de buena fe y mala fe, que al final es un criterio bastante subjetivo, pero ¿qué podemos considerar como buena fe y qué podemos considerar como mala fe? Mira, cada abogado y cada juez tenemos una opinión diferente. O sea, eso en los congresos a los que yo he ido y los que veo online, todos tienen, tú ves a los magistrados allí y todos te dicen una cosa distinta. Entonces, primero, la buena fe, voy a hablar mejor de la mala fe, voy a empezar mejor por la mala fe. La mala fe es una falsedad documental. La mala fe es que seas mm, un moroso profesional, que siempre que pagues una cuota y dejes de pagarla, es decir, pidas un crédito, pagues la primera cuota y dejes de pagarlo sistemáticamente, no solo un crédito, porque un crédito puede ser algo circunstancial, sino que sistemáticamente vayas pidiendo créditos, pagues una cuota y chao. Ahí puede haber mala fe. Mm, y básicamente eso, que vea que a lo mejor seas una persona que tenga también un nivel profesional y un nivel de estudio financiero muy alto Sí. y vea que lo ha hecho, que lo has podido hacer a propósito porque tienes los conocimientos, pero sí es verdad que yo he metido en concurso a muchos economistas porque les vino una pandemia. Hubo una circunstancia de emergencia mundial que justifica que su negocio estuvo cerrado 3 meses. Ahí sí, ahí sí. Pero sí es cierto que se mira el nivel profesional y el nivel de educación de la Sí. persona. Eso sí se mira, se debe mirar. Pero muchos jueces optan por, mira, si me cumples todos los requisitos, yo veo que me lo has presentado todo, que no hay falsedad, que eres transparente y ningún acreedor dice nada, para adelante. ¿Cómo se inicia el proceso y cuáles son sus fases? Mira, depende del procedimiento que sea, si es pyme, empresa grande, depende. Pero vamos a hablar de personas físicas, que es lo más que nos va a ver, creo yo. Primero tienes que yo recomiendo que te pongas en contacto con un abogado, no con un comercial, no con un auxiliar. Tiene que tener el título de derecho, porque yo, en todos los años que ya son casi 10 haciendo esto, no he visto nunca una casuística idéntica a la otra. Hay gente que no tiene ni un ingreso, no tiene ni el ingreso mínimo vital, pero de repente tiene un medio, no, un quinto de un medio de un terreno. Ya tienes masa. Eso hay que sacar. Si te coge un juez que sea muy formalista, te va a obligar a sacar eso a subasta, te va a poner hasta un administrador concursal, por eso que igual tiene valor de mercado 3.000. Evidentemente tú como abogada eres bueno y le dices y justificas que el valor es ínfimo y que sale más caro el administrador concursal y la subasta que declarar un concurso normal como que no tiene bienes y ya está. Entonces nunca me encontré una casuística, por eso yo recomiendo que vean a abogados especialistas. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy viendo, y muchos colectivos de abogados estamos enfadados, es que algunos despachos, que no los voy a llamar despachos, plataformas se les suele llamar, tienen a personas que no tienen la carrera de derecho, no están preparadas, tienen una formación mínima, dicen que si eres apto, presentas toda la documentación, pasa un año porque vas pagando cuotas y no te lo presentan hasta que no tienes una determinada cantidad del dinero pagada, y luego llega el momento que el abogado tiene que firmar y dice, no eres apto, y ese dinero se pierde. Entonces hay que ir a un abogado. Principalmente, si el abogado te da el ok y tú te decides a iniciar el proceso, pues se presenta, una vez se recaba toda la documentación, que cada vez la documentación es más exhaustiva. Antes podías presentar lo mínimo que se presentaba con un concurso de empresa, pero es que ahora te piden muchísimas más cosas, muchísimas. Te piden, y aparte de una averiguación al punto neutro judicial, algunos jueces. O sea, sí, tiene lógica, pero hay algunos jueces que no quieren y te piden muchísima, muchísima documentación. Hay otros que te hacen la averiguación del punto neutro y aún así te piden toda esa muchísima, muchísima documentación. Y hay otros que son un poquillo más laxos, que con la documentación básica te dan el ok porque hacen la averiguación al punto neutro. Entonces, hay de todo. Hay Lo de que todo pasa es entre que los es verdad jueces. que la averiguación al punto neutro a veces no es del todo cierta, ¿eh? Escasea o tiene ciertos errores. Exacto. Entonces, entiendo que como apoyo
al procedimiento, yo si fuera juez o secretario judicial lo haría, bueno, letrado de Administración y Justicia que se llama ahora, Mm. lo haría, pero sí que recabaría o solicitaría esa información bueno, al demandante en este caso. Exacto. Pues nada, se presenta la demanda y una vez y el juez, el letrado y el juez verifican que está todo ok, se dicta auto de declaración de concurso. Se puede presentar con un plan de pago porque la persona puede pagar a lo mejor 100 euros al mes durante 3 años si no tiene casa, 5 si la tiene, y se publica en el BOE. Durante 15 días hábiles tienen los acreedores para presentar las alegaciones que estimen correspondientes. Y yo en el día 16, o sea, el siguiente día, cuando termina el plazo de los 15 días hábiles, ya yo solicito la exoneración del pasivo insatisfecho, de forma automática, que también hay que presentar otra documentación extra, que antes era la pone la ley, pero ahora los jueces piden más, porque también hay un pequeño artículo en la ley que dice que los jueces podrán pedir toda la información que consideren para asegurar esa buena fe. Y me parece bien también. Poniéndome en el lado de ahora del acreedor, como me entero yo de que eso ha salido en el BOE. Perfecto, es una muy buena pregunta. Hay empresas especializadas, por ejemplo, el Corte Inglés la tiene contratada y el Corte Inglés es mi amigo y el Corte Inglés lo sabe al segundo y te cancelan la tarjeta. Lo saben al segundo. Ya normalmente BVA también lo tiene, Santander también lo tiene. Ya casi todos, CaixaBank también, casi todos tienen como una especie, o tienen un software con un algoritmo que va haciendo como barridos. Pero también hay un artículo en la ley que dice que el juez podrá establecer los medios de publicidad adicionales que le estime oportuno. Entonces, ahora me están pidiendo que circularice yo a los acreedores, aparte. No solamente en el procedimiento especial de microempresas y en el de acreedores, en el concurso de acreedores normal de empresas, sino también en el de las personas normales de a pie. Me están pidiendo desde hace unos 2 meses que les mande una carta, un email, donde les adjunto el auto para que ellos tomen conciencia y si quieren personarse y presentar sus alegaciones, puedan. También se publica en el registro público concursal. O sea, Una vez que tú, es decir, inicias demanda, toda la documentación revisa, se acepta, se publica en el BOE, solicitas la exoneración y luego, ¿qué es lo que viene? si Dios quiere, el auto, el auto de perdón, el auto de exoneración de pasivo insatisfecho, el auto del perdón, si Dios quiere, la libertad financiera. Sí. Todo eso si no tenemos problemas, si no hay un incidente concursal de algún acreedor, que no suele haberlo, no suele haberlo. Como mucho hay unas alegaciones del banco que tiene la hipoteca, diciendo no me opongo a la exoneración, pero evidentemente la hipoteca no se puede exonerar. Y me dan ganas de decir, es absurdo tu escrito, Claro. porque ya la propia ley lo dice, que los créditos con garantía no se pueden perdonar. Claro, y hay en este proceso alguna fase de, de negociación con posibles acreedores y demás. En el concurso de persona física yo me adelanto siempre y lo presento cuando considero que, uno, el deudor puede pagar algo y dos, haya masa y me puedan poner un administrador concursal. Intento evitar la figura del administrador concursal simple y llanamente porque va a cobrar poco, porque estos concursos no hay apenas dinero para cobrar y porque retrasa el procedimiento. Y hasta para el propio administrador que no puede negarse a aceptarlo, es un inconveniente. Es un inconveniente. Aquí entiendo que cada plaza es diferente, pero ¿cuánto suele durar un procedimiento así? Mira, en general, salvo bajas de algún juez o algo y se quede el juzgado libre y haya que buscar otro juez y tal, entre 4 y 8 meses, pero tengo muchísimos de 2 meses y medio. Sí, muchísimo, o sea, cada vez más. Siempre y cuando presentes toda la documentación y no te hagan requerimiento, va rápido y se ve muy clara la buena fe, que hay veces que se ve muy clara. Pero entre 4 y 8 meses se te puede ir a 12. A mí nunca se me ha ido, con la nueva ley, ninguno se me ha ido a 12 meses, ninguno. Lo máximo ha sido 8. 8 y porque hubo una baja, hubo luego otra baja del juez, cosas así. Claro, y en ese lapso de tiempo que dura el procedimiento judicial, tú como deudor tienes que ir pagando, no tienes que ir pagando, ¿qué es lo No. que tienes que, qué recomiendas? Vale, el deudor
lo anterior a la declaración de concurso, al auto, o sea, cuando se aprueba la ley de la segunda oportunidad, para que lo entienda todo el mundo, lo de atrás no lo paga, salvo la casa, si la quiere conservar, evidentemente, y si tiene un coche con reserva de dominio y lo quiere conservar, también tiene que pagar la cuota del coche con reserva de dominio, que yo normalmente le digo, mira, entrégalo y luego te compras un coche de 1.000, 2.000 euros. Pero no, lo normal es que se lo quieran quedar. El Tucson a 9 años. Y ay, chico, y yo, ¿sabes lo que acabas pagando por un Tucson? ¿Sabes? Es que no hacen números, pero bueno, es la decisión del cliente. Entonces, lo de atrás no se paga. Y lo que se genere a partir de la declaración del concurso se llama crédito contra la masa. Todos los créditos que se generen después sí se tienen que pagar. Sí se tienen que pagar. Y, por ejemplo, los gastos de comida, agua, luz, colegio de los niños, seguro médico. Yo siempre les digo que el seguro médico no se lo quiten. Seguro médico, psicólogo, también les recomiendo que no se quiten el psicólogo. Ujú. A lo mejor para otros abogados es un gasto prescindible, para mí no lo es. Seguro de decesos y todo eso, y el seguro del vehículo, sí tienen que seguirlo pagando. Sí, que lo siga pagando. O sea, lo que son los gastos esenciales para tu vivir, los continúas pagando. Lo que son los gastos de tu endeudamiento, no. Entonces llega ese perdón, Sí, menos mal, menos y mal. ahora llega el siguiente paso, ¿no? Es decir, mucha gente se suele preguntar si una vez que ya has obtenido el perdón, es que me ha gustado lo del perdón, Perdón. una vez que obtienes esa condonación de deuda, si tienes que seguir, es decir, ¿te puedes volver a coger a la ley de segunda oportunidad? ¿Sí? ¿No? Sí puedes, Vale. sí puedes. Si tú conseguiste la ley de la segunda oportunidad sin plan de pagos, es decir, me perdonaron todo y no tengo que pagar nada, o sea, cero, puedes volverla a pedir a los 5 años, una vez concedida. Y si te la concedieron con plan de pagos, una vez terminas de pagar el plan de pagos, que puede ser de 3 o de 5 años, puedes pedirla 2 años después de haber terminado de pagar el plan de pagos. Vale. Es decir, que al final es un poco macabro, ¿no? Si lo vuelves a pedir. ¿Te ha ocurrido que has tenido algún cliente que se acogió a la ley de segunda oportunidad, no ha cogido esa segunda oportunidad y ha vuelto a caer en la... Tuve uno, pero fue de una sociedad y le pusieron el concurso culposo y no habían pasado todavía los 10 años. Y yo digo, mira, no te la voy a, cuando pasen 10 años vuelve por aquí porque tu concurso de tu sociedad te lo pusieron culpable, que poner un concurso culpable, mira que es difícil, tienes que ignorar al administrador concursal y engañarlo mucho. em, y a ese no, pero nunca me ha pasado de una persona pedírmela por segunda vez, pero de personas que yo he exonerado, que sé con mirarlas a la cara que van a volver a endeudarse, yo te diría que un 35% de mi clientela, porque no aprendieron la lección. Y creen que lo que yo hice fue control al suprimir del ordenador y que ya está, y que lo hice en 10 minutos. Claro, es que aquí es donde yo veo el problema de esta ley. Yo esta Mm. ley la veo favorable, está clarísimo, ¿no? Para que la gente evidentemente tenga esa segunda oportunidad. Pero yo considero que por nuestra cultura, el que cae una vez y ve esa condonación o ve que es capaz de solicitar préstamos, de vivir la vida padre y que luego te van a quitar todo, vas a volver a hacerlo. Es decir, tienes que estar en una situación muy extrema para que tú no vuelvas a caer en esa piedra. ¿Qué es lo que piensas? Que tienes razón, pero es cierto que he tenido la suerte de que el gran porcentaje, te hablo de un 35% que yo crea, no que vaya a pasar, pero vienen en la fase de fingir demencia, vienen incluso que se han enfermado de cáncer y sé que se han enfermado de cáncer por la deuda, porque a la gente lo que más le duele es el bolsillo, le duele más que la salud, la gente va enferma a trabajar, la gente no puede, pero la gente necesita el dinero. Todo el mundo se piensa que en la vida y es verdad, hay que hacer deporte, hay que meditar, hay que llevar una vida más contemplativa, hay que parar, pero es que a veces no puedes parar, porque tienes que comer, porque es que a veces no puedes meditar porque no tienes ni un techo donde meditar, ¿entiendes? Entonces la gente tiene que ir a trabajar, la gente se enferma. Entonces, claro, cuando le quitas todas esas losas de encima, saben que está esta posibilidad. Entran en shock, están unos meses en shock, eso sí, no se lo acaban de creer, siguen viviendo con miedo y después aprenden la lección, aprenden la lección. Y el que ha sido empresario
se arruinó y lo meto en ley de segunda oportunidad y lo salvo, vuelve a montar un negocio y tira para arriba y le va bien. Sí, Son los que menos, ¿vale? Son los ya. que menos, son los que menos. Pero sí hay gente que lo ve tan fácil, porque el dinero, porque mira, el proceso se lo pagó el padre. La madre han sido pues niños y niñas mimados, por así decirlo, que ya tienen 40 años y le siguen prestando dinero a los padres, cuando debería ser al revés. Tú deberías no prestar, no porque lo necesiten tus padres, sino porque tú eres su hijo, te han dado una educación. Pues yo si veo que a mi madre le falta, se le ha roto el teléfono, ya se puede comprar perfectamente uno, por eso lo compro yo. Con lo que se ha gastado en mí a lo largo de la vida, que menos, ¿no? Pues siguen con 40 años viviendo de los padres. Entonces les piden el dinero a los padres del procedimiento. Los padres no sabían ni siquiera que el hijo debía 85.000 euros en tonterías, muchas veces, otras no. Y en tonterías por no tener educación financiera realmente. Entonces, no lo valoran. No lo valora. A mí me ha llegado a pasar de llamar a las 8:30 de la noche con mi hija en el parque, pero yo con un montón de emoción de llamar a una clienta y decirle, ay, felicidades, ya te he exonerado, creo que eran 45.000 euros. Y lo primero que me dijo, ah, vale, gracias. ¿Y cuándo puedo volver a solicitar la tarjeta de El Corte Inglés? Chica, ¿es en serio? Yo ahí fracasé como abogada, porque creo que no les supe transmitir el mensaje de lo que era la ley de la segunda oportunidad. Es que lo que te digo es que es muy goloso. Es decir, es una ley bastante golosa para este tipo de perfil. Y me viene también a la mente otro tipo de perfil que podría tener bastantes complicaciones y es el ludópata de turno, el que pide créditos para jugar. Entonces, primero que tienes que tratar esa enfermedad y una vez que tratas esa enfermedad y no la asocias al dinero, puedes salir del bache, ¿no? Puedes salir de ese bucle, que es muy fácil decirlo, ¿eh? Pues Pero mira, que... tuve ese caso. Sí. Hay que tener mucho cuidado con la ludopatía, sobre todo en las apuestas. Ya no tanto la de ludopatía de la maquinita, Sí. sino las apuestas con el móvil. ¿Vale? Las apuestas de fútbol son peligrosísimas. Bueno, pues tuve el caso, fue a terapia, se curó, lo acredité y se exoneró, pero fue a terapia. Y yo presenté un informe, porque yo no meto a nadie que yo no le vea la buena fe. Que yo no meto a nadie que yo no le vea la buena fe. Y si yo a la buena fe le puedo ver algún resquicio mínimo que el juez pueda pensar, aquí hay un 1% de temeridad, que lo ha habido, por supuesto, porque te lo estoy contando, se lo advierto. Le digo, mira, es posible que pase esto. Nunca ha pasado. Hasta ahora, en nuestra plaza, nunca la han denegado por temeridad. Que yo sepa, a lo mejor lo han empezado a hacer hace recientemente, pero que yo sepa, míos ninguno. Y yo se lo advierto. Le digo, quiero que lo sepas. Pero difícilmente, pues por lo que te digo, porque los jueces dicen, mira, ¿de quién es la culpa? ¿Del banco que le prestó dinero sin tener, sin tener las condiciones económicas para asumirlo? ¿O de la persona que lo pidió? Entonces ahí entramos en una dialéctica y algunos magistrados opinan que la culpa es del banco y otros opinan que la culpa es del deudor. Hay que valorar. Es que tendría, yo pienso que lo que decíamos al Mm. principio de que si te hacen o no te hacen un análisis de riesgo, deberían de hacerlo, deberían exigirlo por ley. Porque si te acoges a la ley de segunda oportunidad, bien, te exoneras de esas deudas, pero si al final no te puedes acoger, esa deuda es una losa que la vas a tener de por vida. Y ellos lo saben Mm. y además te cobran unos intereses que son draconianos. Y esos intereses, no solo el interés que te corresponde por esa deuda, sino también los intereses de demora que son también. Sí, el interés de demora. Luego, cuando lo devuelves, que son 35 euros, cada vez que te viene devuelto un recibo hay que pagar 35 euros, a lo mejor por una tarjeta de 600 porque te pasaste un día. Imagínate, es una barbaridad, es una auténtica barbaridad. Una vez que terminas el procedimiento de ley de segunda oportunidad, tienes el auto, quedas exonerado. ¿A partir de ahí tú quedas marcado de alguna forma? No, la ley dice que se tendrá que expedir mandamiento, si lo pedimos, que siempre lo pido, a las distintas entidades de crédito. Pero muchas veces las distintas entidades de crédito, flies, pasan de ti, ¿sabes? Pasan de ti, siguen tucu, tucu, porque normalmente el crédito a lo mejor se ha vendido ya a un fondo. Sí.
Es lo normal. Entonces pasan de ti, tú circularizas, te ignoran. ¿Qué hay que hacer? Lo que tienes que hacer es enviarle una carta a los bancos o a los fondos si tienes el contacto del fondo, si no al banco primigenio que te dio la deuda. Pero el truco aquí, que yo le doy a todo el mundo, es que le escriban al Banco de España y le aporten el auto deuda por deuda. O sea, número de operación por número de operación. El Banco de España te va a contestar a todas y te va a decir, mira, perdona, aquí no es. Aquí no es, díselo al banco. Pero ¿qué pasa? Que cuando aquí te dice el Banco de España, aquí no es, ya le está mandando un aviso a la entidad bancaria. Y le está diciendo, mira, que esta persona me acaba de enviar esto. Entonces ya el banco cancela la posición. Eso es con Banco de España. Y con ASNEF, Experian y todas estas, tienes que escribirles una carta, que también es online, en el caso de ASNEF, se hacen Equifax, es bastante poco intuitivo entrar, pero bueno, te registras, das tu DNI y demás, y ves las deudas que tienes en el ASNEF y una por una también, presentas una pequeña carta, que yo en mi Instagram tengo hasta los modelos y todo, gratuito, o sea, presentas una pequeña carta y aportas el auto y ellos te sacan, te sacan. Vale, es decir, que una vez que terminas, te queda todavía labor de campo para ir saliendo uno a uno de los registros, ¿no? Exacto, exacto. Algunos lo hacen de forma automática, pero son pocos. Ya. O sea, son pocos. Más bien tienes que estar tú encima de todos ellos. O sea, yo siempre le digo al deudor que esté encima de todos ellos. ¿Y te sacan de sirve o no? O Sí, decir, sí, sí, el sirve ¿y es desaparece. automático? ¿Sabes qué sirve va a mes vencido? Es a mes vencido. A mes vencido. Vale, ok, bueno, porque sí que es verdad que el sirve es un poco coñazo a la hora de cualquier escrito, cualquier historia. Sí, te metes ahí informe de riesgo SIR, pones nueva reclamación, tiki. Pero bueno, Sí, sí, sí. Y yo lo explico todo y es gratis. Se lo enseño gratis a la persona porque entiendo que una persona que me pide la ley de la segunda oportunidad no va a tener dinero para luego pagarme la cancelación de todo eso, que es un trámite puramente administrativo que me lleva muchísimo tiempo y el coste de oportunidad para mí es altísimo, porque en lo que hago eso podría estar haciéndote 2 demandas. Entonces, mire, los enseño gratuitamente. Y el que no sepa, pues sí se lo cobro carito. Sí, y que lo pueden hacer ellos con un poquito de voluntad. Pero hay algunos que no la tienen y dice, bueno, pues que me lo haga ella o mi equipo, que ya empezó a tener equipo, gracias a Dios, y que llevo 3 meses sola, imagínate. mira, una vez que nos hemos exonerado, hay un punto que me interesa y es el de Hacienda y Seguridad Social. Una vez que cubres, por ejemplo, tienes 20.000 euros, ¿no? Hemos dicho que hasta 10.000 lo puedes exonerar. Los 10.000 restantes, ¿los puedes negociar? ¿No los puedes negociar? ¿Cómo funciona en este caso la administración? Mira, tengo la suerte de que con un concursado me salió que yo le pedí la exoneración, pedí el informe como que no tenía ni sanciones graves, ni muy graves, ni derivaciones para que lo exonerara. Y la Tesorería General manda un escrito random diciendo, eh, bueno, no nos oponemos a la exoneración, pero si quiere, me puede presentar, o sea, dentro del procedimiento, un plan de pagos de la deuda restante. Eso es un puntazo, porque fuera del paraguas del juzgado de lo mercantil son sus reglas. Son sus reglas que ya sabes que te piden avales, te piden un montón de garantías, te piden que des primero una cantidad a cuenta inasumible para luego fraccionarte. Entonces me pidieron eso y lo presenté. Sí, sí, y lo aceptaron. Y eso es un escrito que salió de ellos, que no fui, que yo presenté un plan de pagos y los metí dentro y tal. No, 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 salió de ellos como diciendo, se están dando cuenta de que tiene que primar el principio de eficacia. Ahora, por fin, parece que la Tesorería General, o por lo menos ese abogado del Estado, se dio cuenta de que el principio de eficacia también es un principio que tiene que primar, ¿sabes? No solamente el de recaudación sin límites, sino el de eficacia, el de, bueno, a lo mejor no te puedo cobrar los 10.000 en 2 años, los cobro en 5, pero los cobro. Principio de eficacia, que también rige la Ley General Tributo, o sea, rige a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Seguridad Social. Tanto es principio de eficacia como principio de recaudación. Entonces, por una vez, primaron el otro,
Qué bueno, porque Sí. es verdad que luego a la hora de negociar tanto con la administración tributaria como con tesorería son duros, ¿eh? Son duros porque tienen el no por respuesta y aquí hasta que no empieces a entrar en detalle, negociar con ellos, hablar personalmente, sentarte, porque como no te sientes, no. Aburrirlo. Yo creo que aquí tú eres un experto, pero por mi experiencia personal de haber ido a varias inspecciones, tanto de agencia estatal como de seguridad social, el truco es ir todos los días. Todos los días es el truco, porque es el no por respuesta hasta que hay un día que dice, Al final "Mm, es mm, verdad que mm, te ponen un nombre o te mm". localizan, como yo digo, dejas de ser un abogado pesado más y Exacto. acaba teniendo sus frutos, pero es verdad que son durillos, son durillos. Bueno, una vez que esta persona ya, por fin, hemos iniciado, hemos estado en el proceso, tenemos el auto, ya hemos salido incluso de CIRBE, de ARNEF y de todo este tipo de organismos, pero ¿qué efectos psicológicos o físicos has encontrado en este tipo de clientes? Bueno, primero el shock inicial, que se quedan como, algunos no, algunos de repente ya se dan cuenta, son capaces de asimilar la situación, empiezan a llorar, están muy felices y tal, otros están en shock y se quedan, ah, vale, y me llaman a los 3 días. Me llaman a los 3 días, Dios, gracias, perdóname, que es que no sabía ni qué decirte y tal. Bueno, pues de repente consiguen trabajos mejores, porque pierden el miedo, ya dejan de soportar que les traten mal, ya dejan de soportar ciertos comportamientos que hay a lo mejor en su empresa que son indeseables, pero aguantan porque me tengo que aferrar a esos 1.200 euros, consiguen mejores trabajos porque tienen más confianza en sí mismos, no tienen esa losa. Cuando tú no tienes esa losa, tú vas como más tranquilo, no tienes miedo. Entonces, em, mejora su relación con su familia, evidentemente. Ya. Em, Empiezan a hacer deporte. Incluso si tienen tratamiento psiquiátrico, les llegan a dar el alta, les dan el alta por un tratamiento psiquiátrico, porque es que no pueden dormir por la noche, no pueden dormir por la noche y empiezan a hacer las cosas que hacían de antaño, empiezan a volver a hacerlas. Pero es que eso te pasa con todo en la vida, es decir, cuando tú estás con una situación en la que no estás a gusto, dejas de hacer las cosas que más te gustan. A mí lo que más me gusta en esta vida es leer. Yo estuve 6 años sin leer cuando tenía esos 3 trabajos, porque tenía un objetivo claro. ¿Era una situación incómoda para mí? Sí. Aunque estaba contenta con los 3 trabajos que tenía, pero eran 3 trabajos, o sea, era durísimo. Yo digo, ¿qué leo? Estudiaba, tenía que seguir estudiando y además tengo que estudiar. Entonces, estudiaba, estudiaba, estudiaba. Fue quedarme con una actividad solo y estoy leyendo muchísimo, por ejemplo. O sea, te hablo, imagínate esta gente que debe muchísimo dinero. Claro, es verdad que a nivel psicológico tiene que ser durante el proceso muy duro, porque tienes esa incertidumbre de si me van a exonerar o no, lo consigo o no lo consigo, pero en el momento en el que es un sí, tiene que ser una explosión brutal. Exacto. Y si es un no, se puede volver a solicitar la ley de la segunda oportunidad al día siguiente. Siempre y cuando la causa por la que te la denegaron la subsane, pueda ser subsanable. Si, por ejemplo, temeridad, pues a lo mejor se puede volver a presentar porque a lo mejor faltó documentación o a lo mejor que eso fue quizás un error tanto del abogado como del cliente que no aportó todo, ¿no? Entonces, no hay límite en el caso de que te la deniegue, no hay límite, siempre y cuando subsanes el por qué te la denegaron. ¿Cuáles son estos por qué que pueden existir? Aparte de la mala fe que de la que ya hemos La hablado. mala fe, lo de los delitos, o sea, los antecedentes penales, que eso si pagas la responsabilidad y lo liquidas todo. Y espera, entiendo, perdón que te corté. Entiendo que esperas a que te cancelen los antecedentes penales y lo vuelvas a solicitar, ¿no? Em, si tienes algún certificado que acredite, porque la cancelación de antecedentes sabes que tarda 3 meses y demás, si tienes algún certificado que pueda acreditar que ya la responsabilidad civil está cubierta y la pena también, y lo aportas y le vale al juez o magistrado, te lo concederían. No tienen por qué decirte lo contrario, porque eso viene del Ministerio de Justicia. O sea que. Y la otra es que esa es muy fastidiosa para los autónomos, que tengas una infracción muy grave, grave o una derivación de responsabilidad que eso es muy común, con un organismo público en los 10 años anteriores. Pero es que si la derivación o la infracción tiene 10 años y un día, te tienen que conceder la ley de la segunda oportunidad. Otro fallo del legislador a la hora de escribir.
Lo que pasa es que la agencia tributaria, una infracción grave, muy grave, cualquiera, prácticamente. Efectivamente, No atender a un requerimiento ya es grave. sí. Entonces yo lo que hago es que les pido un certificado genérico, que también les molesta que se los pida, Sí. es un certificado genérico que me acredite antes de presentar la demanda que la persona que va a solicitar la ley de la segunda oportunidad no lo tiene, para ya cubrirme esa luega y Claro. tenerlo ganado, entre comillas, porque luego está lo de la mala fe y la falsedad. ¿Tú qué piensas que tienen que hacer los gobiernos para evitar que las personas se sobreendeuden? Si estás viendo o escuchando esta entrevista y eres autónomo o tienes una empresa, hay una verdad irrefutable. Tarde o temprano vas a tener un problema legal. Un cliente que no te paga, un proveedor que no cumple, un contrato que no ha realizado o incluso problemas con nuestra querida Hacienda. Tienes dos opciones. Primera opción, prevenir, contratando a un abogado que evite que estos problemas ocurran. Segunda opción, reaccionar, buscando a un abogado cuando ya todo es un incendio. Ese es mi trabajo. Cada día protejo a emprendedores, autónomos, startups, solucionando los problemas y sobre todo evitando que estos ocurran, para que tú te centres en lo que más importa, que es hacer crecer tu negocio. Si quieres saber cómo puedo ayudarte, entra en raulflorido.com, escanea el QR que aparece en pantalla o accede a través del enlace que aparece en la descripción. Y ahora, sigamos con el episodio. Dos cosas que nunca harán, pero ningún partido, ¿vale? Ninguno de los que está. Ni Vox, ni Albice, ninguno. Tiene que venir un outsider verdadero y un anarcocapitalista. Y es dar educación financiera en los colegios. Yo, por ejemplo, ya estoy empezando bueno, voy a empezar cuando tengo 1 año y medio con mi hija. Encontré un libro que se llama Pequeños Economistas de Eva Torregrosa, que no es publi. Lo encontré, ya lo compré para empezar ya, iba a decir a manipularla, que mal suena manipular a mi hija, para empezarla a enseñar un poquito. Dar educación financiera en los colegios, que no se da nada y jamás. Y luego que los requisitos para acceder a cualquier producto financiero sean mucho más rígidos, que obliguen a hacer pues muchos más test, muchos más estudios financieros sobre la capacidad del deudor, que se vean los movimientos de los 3 últimos años de esa persona, por ejemplo, bueno, tres quizás es mucho, del último año al menos, ¿qué movimientos bancarios hace esa persona? ¿Una persona gastona? ¿Es una persona que tiene una gran capacidad de pago? ¿Es una persona ahorradora? ¿Es una persona que no lo es? Hacer eso, es decir, establecer como decreto, como ley, me da igual cómo lo quiera regular, pero que sea difícil acceder al crédito. O sea, que te pongan más pega. Porque eso del crédito rápido a una persona que cobra 1.000 euros, imagínate una persona con incapacidad, a esos les dan créditos así. Cualquier persona que cobra una paga del INSS, le dan lo que quieran. ¿Por qué? Porque eso no van a dejar de cobrar nunca. Claro, es lo que te decía antes de los funcionarios públicos. A un Exacto. funcionario público, esos microcréditos y demás, pues se los rifan. Sí. Es que yo creo que ha ocurrido con la ley hipotecaria, con todo el tema inmobiliario y demás. La ley hipotecaria ya ahora, bueno, no sé si es la ley hipotecaria, pero los requisitos para acceder a una hipoteca son mucho más rígidos ahora que anteriormente. Entonces, es verdad que ahora se asocia mucho a que parece ser que va a ocurrir lo mismo que con el boom de 2008, lo cual no, yo tengo mi opinión de que no va a ser así. Yo creo que tampoco. Primero por eso, porque no, el grifo hipotecario no está tan abierto como antes. Ahora hay unos requisitos más estrictos y te están dando un 70, un 80, si puedes conseguir un 90 del valor, divino. Pero es verdad que no te están dando, como hablábamos antes, ¿no? De un 130, un 150 del valor del inmueble como garantía hipotecaria, que al final es que lo que decíamos, ¿no? Te pegas pagando 30 años esa boda. Entonces, podría ocurrir lo mismo en el tema de los microcréditos. Deberían de ser más estrictos o más rígidos, o existir unos sistemas o existir unos registros en el cual se pueda ver que esa persona pues tiene el rating financiero, es decir, al final qué tipo de rating tiene y si vas a pagar o no vas a pagar, porque muchas de estas empresas que conceden microcréditos saben de antemano que tú ya no vas a pagar. Y como sabes que no vas a pagar, intereses, 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 y luego es el estar detrás tuya todo el día que psicológicamente lo que hace es que pides otro préstamo, como tú bien dices, para pagar este con esos intereses draconianos, y ese
ese es su juego, ¿no? Ese es su negocio. ¿Por qué? Porque la otra deuda que no consiguen retornar, como bien dicen, la venden a un fondo a X valor y siempre va jugando. Entonces, claro, aquí considero que se está jugando con las personas, se está jugando con la poca capacidad financiera, la educación financiera que tienen las personas y de eso se están aprovechando ciertas empresas, que serán más o menos éticos, pero que para eso debe estar legislado. ¿Sabes qué pasa? Que la legislación con la ley hipotecaria interesa. ¿Por qué? Interesó endurecerla. ¿Por qué? Porque había una garantía, que era un bien inmueble. Entonces ya está garantizado. Y para una persona, su hipoteca, para una persona a pie, clase media, su hipoteca es lo más importante. Lo que van a pagar durante 30 años, están aferrados ahí. La herencia para mis hijos, no piensan más allá, no piensan que, ay, bueno, voy a intentar poner en alquiler, ¿qué tal? Que me voy luego a un alquiler a un pueblo más barato y eso lo alquilo y gano más y compro otra. Eso no lo van a pensar. Por eso ahí pueden endurecerlo, pero en operaciones crediticias rápidas, como el microcrédito o como el préstamo personal bajito, no les interesa porque les interesa mantenernos pobres. Les interesa mantenernos pobres para que dependamos de ellos, de su ingreso mínimo vital, de su ayuda a la infancia, de no sé qué. Les interesa que dependamos de ellos y que vengan a rescatarnos. Entonces, por eso creo que no van a implantar esas medidas más rígidas que han hecho con la ley hipotecaria. Porque con la ley hipotecaria les da igual. Claro. Les da igual, saben que el riesgo de impago es menor. En cambio, en los minicréditos es altísimo. Y existe esa garantía hipotecaria. Exacto. Nos quedamos la casita. Claro. ¿Qué consideras que las personas deberíamos hacer para no sobreendeudarnos? No, es que es fácil no gastar lo que no tienes. O sea, fácil. Es tan simple como no gastar lo que no tienes. Y si tú te sientes triste porque la influencer de turno está llevando unas cremas que no te puedes permitir, que tú piensas que la influencer de turno tiene la piel perfecta por esas cremas, no. Tiene un filtro y luego se está tomando un tratamiento de Dercutan porque tiene la cara llena de granos, pero tú no lo ves. O sea, te están engañando y encima la influencer está cobrando 6.000 euros. Entonces, si tú te sientes mal porque tú no puedes acceder a esas cosas o te sientes mal porque no puedes hacer ese viaje, quítate la red social. Quítate la red social. Si estás todo el día comprando, haciendo mini compras de 10, 20 euros cuando cobras 1.000, o sea, quítate el TikTok. El TikTok sí me da más miedo que Instagram para las compras. Ahora TikTok Shop, que está en China, y está empezando, yo lo estoy empezando a ver aquí, chinos precisamente, españolizados, están empezando a hacerlo aquí. Y yo digo, qué miedo, qué miedo. Entonces, lo primero es no gastar lo que no tienes y no endeudarte con la esperanza de contar con un dinero que todavía no tienes en la cuenta. Por ejemplo, bueno, voy a pedir este préstamo de 3.000 euros porque ahora me entra la subvención porque soy emprendedor autónomo de 5.000 euros y con eso lo liquido. Y luego te la deniegan la subvención o se quedaron sin fondos y no llegaron a ti. O sea, no contar con o me va a pagar este cliente esta factura. Así que me voy a endeudar por aquí. No puedes contar con ese dinero porque no sabes si esa persona te va a pagar o no. Son meros futuribles. Entonces, eso lo primero. Luego, para no endeudarte, pagar siempre al día, no fraccionar nunca, es decir, no fraccionar a cuotas nada si puedes. Y si fraccionas, que sea algo esencial, como por ejemplo, yo que sé, un colchón, que es algo esencial, tienes que dormir en algún lado. O eso, el tratamiento bucodental, o sea, no, tienes que comer, o sea, cosas muy necesarias, sí. Y eso sería y luego no creerte más listo que el sistema. O sea, no creerte que lo que puedes pagar hoy, igual lo vas a poder pagar mañana, porque cada año tenemos una cosa que se llama IPC. Nos sube el agua, nos sube la luz, nos sube el gas, nos sube la comida. Nos puede subir el alquiler. Tú a lo mejor vives de alquiler el año y no piensas. Pides un crédito y no piensas que el año que viene se te vence el contrato. Y el casero te puede decir, pues, que pagabas 500, eso es una renta antigua, empieza a pagar 800 o márchate. Una casa en la que llevas viviendo quizás 7 años. Y no te va a salir rentable mudarte, porque no te sale rentable mudar toda tu vida para irte a una casa, seguramente peor por el mismo dinero. Entonces, tienes que contar siempre con eso. Eso es lo que yo veo para no endeudarse.
desde el punto, me vuelvo a poner en el punto de vista del acreedor, ¿vale? no en el de los microcréditos, sino en El fuerte. el fuerte. ¿Crees que sí debería existir alguna medida para que este acreedor pudiera verse recompensado? No, no, porque ellos jugaron su juego y sus reglas. Y nosotros fuimos, la mayor parte de nosotros, fuimos incapaces de negociarle. Hay gente que sabe negociarle. Yo, por ejemplo, negocio todo. Yo no voy a pagar una comisión de apertura de un préstamo ni loca, nunca. Y mucho menos por una liquidación anticipada de un préstamo voy a pagar una comisión. Hay algunos, o sea, tú quieres hacer liquidaciones parciales de, perdón, amortizaciones parciales de un préstamo y te cobran un 1%. Perdón. O sea, ¿qué? O sea, es que no. No, 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 no. Y es más, yo cuando una de las hipotecas que tengo, yo no pagué tasación. Nunca. O sea, yo las propiedades que he comprado nunca pago una tasación. Que me la paguen. Que me la paguen, que me la van, que son ellos a los que les interesa. ¿Pero por qué? Porque no me quedo ahí. Pido más. Entonces, ellos se aprovechan a través de los gestores o los directores de banca que se han ganado la confianza de las personas, se aprovechan del desconocimiento, omiten información, porque incluso ellos la desconocen, los propios que están en el banco no la saben, ni las saben explicar bien. O sea, y ellos te venden productos que saben perfectamente que tú no puedes asumir y que son auténticas estafas. Entonces ya el acreedor ya se enriqueció bastante de ti. Es importante lo que dices de negociar. Es decir, Mm. hay gente que le da miedo negociar con el banco y al final es un negocio como otro cualquiera y si a ellos les salen los números y tú eres interesante para él, seguramente puedan negociar. No son condiciones preestablecidas, como dice mucha gente. Y es verdad que pueden negociar, justo lo que dices, ¿no? Ustedes de amor a lo mejor no, pero comisiones por posiciones deudoras pues que te las quitan, aunque ya con la ley hipotecaria te la deben Ujú. quitar. El tema de de lo que tú decías, ¿no? De si haces amortizaciones, porque a lo mejor no te lo quiten, pero que en vez de un 1,5 sea un 0,5 o en 3 años sea un 0 pero que todo ese tipo de circunstancias se deben de negociar. Pero esto va en función de la persona, como tú dices, ¿no? Todo al final, pues, No, y claro, y del peso financiero que tenga. Por ejemplo, hay empresas que los administradores no avalan solidariamente ninguna operación porque la empresa tiene mucho pulmón financiero, tiene una capacidad de endeudamiento enorme y entonces ellos pueden negociar, pero nosotros también podemos negociar. Pero es que yo conozco a gente que le da miedo, bueno, muchísima, le da miedo ir al banco a pedir los movimientos de los últimos 3 años, que ahora mismo los jueces me lo están pidiendo y en la aplicación solo te salen hasta dos. Yo les digo, tienes que ir al banco a pedirlo. Ay, y si me preguntan para qué, y tú di, porque quiero mis movimientos, punto, no conteste, o sea, no les tienes que dar información. Entonces la gente, uno, mm, tiene miedo a pedir cosas y dos, no sabe decir que no. Se quedan con la primera que les dice, o sea, y no. yo hay un consejo que me gustaría dar a la gente que son administradores de sociedades y es que no avalen personalmente con nada. Justo ahora estamos en una operación de venta de una empresa y uno de los motivos por los cuales se está enquistando es justo por eso, porque tiene ha avalado una póliza de crédito por un importe bastante elevado y le está enquistando muchísimo la operación. Y el problema es que él ni se dio cuenta Mm. de que había avalado y es un tío espabilado, pero no se dio cuenta de que estaba avalando personalmente esa póliza de crédito y ahora estamos en una situación que Claro, y ahora quiere a lo mejor venderla, pero el banco no le quiere quitar el aval, ni de broma. y tienes que sacar, es decir, por la venta de la empresa ya tienes que contar con un sobrecoste. Es decir, si tu intención es venderla en 100 y tienes una deuda de 100, ya no es 100, ya es 200 lo que tú tienes que Mm. solicitar porque vas a tener que cancelar, porque luego hay inversores, hay que pagarle al resto de inversores. Entonces, él se va a salir limpio de la operación porque tiene bastante deuda, pero tiene ese problema de que tiene un sobrecoste que él no contaba con él. Pues mira, tantos años trabajando, sacando un negocio adelante, ahora quiero vender y vivir tranquilo y no puedo porque vale una operación. Y sin saberlo. Tal cual. Finalmente, última pregunta. Vale, ¿Cómo te sientes tú cuando logras exonerar a una persona de su deuda? te vas a reír, pero me siento una constructora de nuevas realidades. Te vas a reír de dónde va la flipada esta. No, yo siento que le doy, le construyo una nueva vida, pero no que le doy una nueva oportunidad, no, no, no.
te estoy construyendo una realidad absolutamente nueva. No debes nada. O sea, estás a cero. O sea, te cogí una goma de borrar y te lo borré todo. Sí, sí, entonces no considero que es una segunda oportunidad. He hecho mi trabajo como profesional, ya está, como lo hacen muchísimos abogados estupendamente bien, pero considero que construye una realidad. Y eso es lo que a mí me llena. O sea, yo nunca dejé de hacer derecho concursal porque era lo único que me hacía feliz. O sea, el retail me encanta, aprendí a venderme, aprendí a negociar con el retail. Retail fue una escuela espectacular. Las administraciones públicas fueron otra escuela espectacular donde yo aprendí a moverme, aprendí a saber cómo tratar a los funcionarios, cómo no, qué decir que no. Pero lo que realmente a mí me ha dado la fuerza para tener los 3 trabajos, aguantar, ha sido el derecho concursal. Mm. Pues nada, muchas gracias por venir A ti por y invitarme. te agradezco la Ujú. entrevista. Gracias.